Muy buenas noches, se encuentren bien el día de hoy. En estos momentos pues, estamos en Facebook en vivo y en directo. En estos momentos pues voy a realizar un video de una pues consultoría que me solicitó pues un estudiante universitario de ingeniería de sistemas. ¿Sí? En estos momentos pues estoy impartiéndole una formación sobre un refuerzo escolar sobre todo lo que tiene que ver con vectores. Entonces, pues en la tarde de hoy pues le realicé eh, el refuerzo académico y hoy voy a grabarle un video pues, para que le quede de memoria de un ejercicio que el cual pues le colocaron como compromiso para presentarlo y en estos momentos pues lo voy a compartir con todos ustedes en estos momentos. Bueno, eh, hoy estamos hablando de vectores, ¿cierto? Entonces, el ejercicio es el siguiente. La medida del vector A es igual a 12 y el ángulo entre el vector A y X viene siendo 43 grados. La medida del vector B viene siendo igual a 14 y el ángulo 120 grados entre el vector B y X. Y la medida del vector B es igual a 9 unidades, sí, pueden ser de cualquier medida, ¿cierto? Y el ángulo es 28 grados entre el vector C y el eje Y negativo. Entonces, él nos pide hallar la suma de los tres vectores y se me olvidó compartir acá la medida de la suma de los tres vectores dados. ¿Sí? Bueno, antes, ¿qué debo hacer? Debo graficar los vectores en el plano para poder identificar y poder, o sea, graficar los ángulos para poder tener referencia de cómo voy a hallar las componentes del vector. Para yo poder hallar la medida de la suma de los tres vectores, entonces tengo que tener las componentes del vector A, las componentes del vector B y las componentes del vector C. ¿Sí? Entonces voy a graficar, me permite un momento mientras que comparto acá el tablero. Regla que me permita pues, graficar de una forma más cómoda. ¿Sí? Y voy a hacer el plano cartesiano primero que todo. ¿Sí? Entonces voy a hacer el plano, lo voy a hacer aquí de color verde. El eje X, el eje Y. No importa que no tengamos la medida, pues lo importante es que podamos, aquí pues a simple inspección se puede decir que un vector tiene la medida más larga que otro, ¿sí? Y voy a graficar el primer vector. Resulta y pasa que el primer vector que vemos aquí lo voy a colocar de color azul. Es decir, voy a colocar, con el transportador puedo medir el ángulo entre vectores, ¿sí? Pero bueno, aquí pues lo voy a referenciar, como aquí mide 45 grados aproximadamente acá, el vector A que es igual a 12, voy a colocarlo aquí, lo puedo colocar de este lado aquí, el vector 12, la medida es igual a 12. Recuerden que un vector es aquel vector que es un segmento dirigido por la cual está representado
semirrecta, el cual tiene principio y tiene fin, y este vector pues tiene una coordenada que es lo que identifica el vector. Ojo, aquí donde yo coloco las dos rayitas y el vector, porque el vector se representa con una letra y una flechita arriba, ¿sí? Es decir, de que esto no es lo mismo que esto, porque esta es la medida del vector y este es el vector que se expresa como un par ordenado, ¿sí? Entonces, la medida del vector A es igual a 12, ¿sí? Y el ángulo que está entre A y X, aquí yo lo medí, viene siendo 43 grados. Listo, ya lo tengo ahí. 43 grados, ¿sí? Bueno, aquí pues yo tengo la X, tengo la Y. Y de color rojo voy a colocar el otro vector. Ojo, entre A y el eje X está la medida de 43 grados. Ahora vamos a colocar el vector B, ¿verdad? Cuya medida es 14 y el ángulo 120 grados entre B y X. Entonces supongamos de que este sea, o sea, entre el eje X positivo, 120 grados hacia acá. Entonces, si aquí es 90, aquí yo lo puedo colocar como 30 y este mide 14 grados, un poquito más larguito que el vector que está allí. Y el ángulo entre el vector y el eje X viene siendo, ¿no?, 120 grados, ¿sí? Por eso lo coloqué de otro color. Y obviamente el vector B, la medida del vector B es igual a 14, ¿sí? Bueno, ahora voy a colocar el otro vector, que lo voy a colocar de color negro, ¿cierto? Que viene siendo C igual 9, C igual 9, entonces yo lo voy a colocar aquí, y 28 grados entre C y Y negativo, ¿cierto? Entre C y Y negativo, es decir, que yo lo voy a colocar de este lado. 28 grados puede ser medido acá, voy a colocar aquí la medida. El vector C, la medida es igual a 9 y el ángulo entre entre Y negativo y C viene siendo 28 grados y ya tengo pues graficado los tres vectores que vemos allí, ¿sí? Solamente me bastaría graficar para luego identificar las componentes. De este lado voy a ir colocando las componentes de cada vector. Como no me alcanza el tablero, entonces yo voy a colocar aquí y los vectores los voy a colocar acá. Voy a colocar vector A más vector B. Bueno, voy a colocar aquí primero el vector A. Aquí coloco el vector B y aquí coloco el vector C, ¿sí? Que son componentes. Bueno, hay dos cosas que quiero dar a entender. Uno, que la suma de dos o más vectores significa sumar las primeras componentes con las primeras componentes y las segundas componentes con las segundas componentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un vector A, X1, Y1, y tengo un vector B, que viene siendo X2, Y2, entonces la suma de los dos vectores desde el punto de vista analítico me viene dando X1 más X2, coma, Y1 más Y2. Y este viene siendo, o sea, la suma de las componentes viene siendo la suma de dos vectores. Y si es de dos o más vectores,
vectores, entonces viene siendo la suma de las primeras componentes y como el eje X, y la otra como el eje Y, la segunda componente, ¿sí? Y si yo tengo un vector en el plano, ¿verdad? Un vector cualquiera A, ¿verdad? Con coordenadas X, Y. La norma del vector, o sea, la norma no, la medida del vector viene siendo siempre y cuando esté pues en el eje partiendo pues del origen, ¿cierto? Entonces viene siendo la raíz cuadrada de y a la 2 más de x a la 2 más y a la 2, es decir, la raíz cuadrada de la suma de las componentes siempre y cuando parta del eje y, del origen, ¿sí? Y si dado el caso, también podemos decir que un vector, ¿verdad? Puede también estar ubicado en algún punto que no sea el origen, entonces este viene siendo x1, y1, este viene siendo x2, y2, ¿verdad? Y el vector, ¿verdad? Si es el vector A viene siendo igual a x2 menos x1, y2 menos y1, ¿cierto? Entonces ya aquí se representaría un vector partiendo del origen, ¿sí? Y ya lo colocaríamos acá con la misma dirección, ¿sí? Porque hay que colocarla siempre con la misma dirección. Entonces, obviamente, este mismo vector con la misma dirección que tenemos acá viene siendo lo que yo les dije, x2 menos x1, y2 menos y1, ¿sí? Pero en este caso, como los tres vectores parten del origen, no vamos a utilizar esta segunda, sino esta que tenemos aquí. Bueno, entonces voy a borrar acá. Dejando este preámbulo, vamos a proceder a hallar las componentes de cada vector para luego sumarlos. Bueno, voy con el vector A primero y lo voy a colocar de azul porque este va de azul. El vector A que vemos allí, si nosotros nos damos cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Colocamos un perpendicular acá, ¿cierto? Y obviamente aquí viene siendo pues X, voy a colocar la coordenada XY, ¿cierto? Y obviamente, como esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y, que vemos aquí, perdón. Entonces, como la medida viene siendo el valor absoluto de X menos 0, ¿verdad? De aquí a aquí, la medida es X, ¿cierto? Entonces aquí la medida viene siendo X, ¿sí? Y obviamente el valor absoluto de Y menos 0 viene siendo Y, en este caso, ¿sí? Bueno, ya sabemos que la medida, esto que está aquí, mide 12, y ya sabemos que como esto es un triángulo rectángulo y esta es la parte más larga del triángulo, este puede ser la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos de una razón trigonométrica, ya lo hemos visto en una transmisión anterior, vimos las razones trigonométricas, lo pueden ver para poder resolver este ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, voy a quitar esta X de aquí porque ya yo sé que la medida de aquí a aquí es X, ¿cierto? Y aquí la medida de aquí a aquí es X. Voy a quitar la Y de aquí. Bueno, seno de 43 grados es el que me sirve, ¿cierto? Viene siendo igual al cateto opuesto, que viene siendo Y, sobre la hipotenusa, que viene siendo 12, ¿verdad? Por lo tanto, la Y, como el 12 pasa a restar, entonces Y es igual a 12 multiplicado por seno de 43. Y voy a colocar valores aproximados, ¿sí? Para que de pronto voy a aproximarlo pues a dos cifras, ¿sí? A una cifra significativa. Entonces ya realizando seno de 43 me viene dando 0,68
19, 19, 19, 836. ¿Sí? Entonces, por 12, y me viene dando 8 puntos y me da 8.18, por lo tanto yo puedo colocar aquí 8.2, es un valor aproximado, ¿sí? 8,2. Bueno, yo le voy a colocar aquí punto. ¿Por qué le coloco punto? Porque en los pares ordenados debo colocar comas. Entonces ya viene el segmento A, perdón, el vector A, y ahí tengo la primera componente, ¿sí? Tengo la componente Y, que viene siendo 8.2. ¿Qué me falta ahora? Me falta hallar la X. ¿Cómo hallo la X? La X la hallo por medio de la razón trigonométrica coseno de 43 grados. Viene siendo igual a cateto adyacente, que viene siendo X, sobre la hipotenusa, que es 12. ¿Sí? Ahí lo tenéis. Entonces, X viene siendo igual, 12 pasa a multiplicar a coseno de 43 grados. ¿Sí? Y X viene resultando, ya yo les comento, coseno de 43 es igual a 0,73135371, pero se puede aproximar, multiplicado por 12 me da 8.77, pero yo puedo colocar 8.8. ¿Sí? 8.8. Entonces, aquí el vector A ya lo tengo definido como la pareja ordenada 8.8, 8.2. ¿Sí? Ahora, para colocar los signos de cada uno de los componentes, yo tengo que mirar en qué cuadrante está ubicado. Está ubicado en el cuadrante, pues en el primer cuadrante, donde ambos componentes son positivos, por lo tanto lo dejo allí así. ¿Sí? Ok. Bueno, ya tengo el vector A. Ahora el vector B, y voy a utilizar el color rojo para ello. ¿Sí? Voy a borrar acá. Voy a colocar aquí vector B para que sepa que cada vector lo represento con un color. ¿Sí? Bueno, voy con el vector B. En el vector B, si ustedes se dan cuenta, el vector B está ubicado, la premisa que nos dan 120 grados entre el vector B y el eje X positivo, veanlo. ¿Ya? Pero ya yo sé que el vector, el punto de referencia, la pareja ordenada que identifica el vector, está ubicado en los X negativos y en el Y positivo. Entonces, por lo tanto, este primero que está aquí, yo lo coloco menos, porque tengo que colocarlo negativo, y el otro componente positivo. ¿Sí? Entonces voy acá, hago el triángulo rectángulo aquí, y fíjense ustedes, aquí mide 120 grados, pero ¿qué pasa? De que si aquí mide 90, el complemento hasta 190 grados viene siendo 30 grados. Aquí. Y por lo tanto, ya tengo aquí el ángulo de referencia para poder hallar la segunda, las componentes del segundo vector. ¿Sí? Entonces, aquí ya yo sé que en este triángulo rectángulo aquí, esto equivale a X, y de aquí a aquí equivale a Y. ¿Sí? Vean. Entonces vamos a hallar pues las componentes. Para hallar a X, ¿qué necesito? Tengo la hipotenusa, que es 14, que es la medida del vector. Esta medida, vean aquí. ¿Sí? Entonces, para hallar X, utilizo también la regla del seno de 30 grados, viene siendo igual al cateto opuesto, que es X, sobre la hipotenusa
que viene siendo 14, ¿sí? X es igual a 14 multiplicado por seno de 30 grados, y esto me daría lo siguiente. Vamos a ver. Seno de 30 grados viene siendo igual a 0,5 por 14, me da 7. O sea que el primer componente es 7, pero ¿qué pasa? Como está ubicado en el cuadrante, aquí me daría menos 7, ¿sí? Eso ya lo tengo ya identificado ahí, el primer componente. Voy con la segunda componente. La segunda componente viene siendo coseno de 30, porque recuerden que mire que la y está adyacente al ángulo, ¿cierto? Entonces se utiliza el cateto adyacente, que viene siendo y, sobre la hipotenusa, que es 14. El 14 pasa a restar y sería 14 por coseno de 30 grados. Esto vendría siendo igual, vamos a ver coseno de 30 grados, viene siendo igual a 0,866025,403 por 14. Ojo, no aproximemos después del coseno, sino después que multipliquemos por el 14. Y esto me da 12,1, ¿sí? 12,1, perdón. Entonces aquí el eje, como el eje de las y es positiva, entonces por lo tanto yo coloco 12,1.1, el segundo componente, y ya tengo la componente del vector B. Voy con la componente del vector C. Y ese sí lo tengo de color negro, ¿cierto? Entonces voy a borrar acá. Voy aquí a identificar el vector C. Y en el vector C me pasa esto. Resulta de que es 28 entre C y y negativo, ¿cierto? Entonces las componentes son X positiva, mírenlo, y C y Y negativo. Entonces el componente viene este coma, y el negativo lo voy a colocar aquí, porque es en el eje Y donde está la componente negativa. Entonces, por lo tanto, voy a identificar cuál es. Voy a hacer el triángulo rectángulo acá. Ya yo sé que de aquí a aquí da X y de aquí a aquí da Y, ¿cierto? Y el coseno de 28 grados viene siendo igual al cateto opuesto, que es X, sobre la hipotenusa. Ojo, la medida es 9, entonces yo coloco aquí 9, ¿sí? X viene siendo igual a 9 por coseno de 28, porque el 9 pasa a multiplicar, y voy a realizar inmediatamente la coseno de 28, ¿verdad? Por 9 me viene dando 7.94, o sea, 7.9. ¿Sí? 7. Ojo, porque yo coloco el punto aquí para de pronto no confundirme con la coma, porque hay que colocar coma, pero el eje X viene siendo 9.7. Vamos con, perdón, disculpen, creo que tuve un error acá, no es coseno, es seno. Seno, perdón. Restablezco nuevamente, tuve un error acá. Seno de 28, porque es el cateto opuesto, disculpen. Es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora sí, X igual, voy a borrar aquí nuevamente el 9.7 porque corregí el error. Me dijo pues acá por interno, me dijo pues la persona que me había equivocado. X es igual a 9 multiplicado por seno de 28 grados. Y 9 por seno de 28 grados es igual a 4.2.
este es el componente X, 4.2 y es positivo, ¿sí? 4.2, y el otro que debe ser negativo, ¿verdad? Es coseno de 28 grados es igual al cateto adyacente, que viene siendo Y, sobre la hipotenusa, que viene siendo 9, y Y es igual a 9 multiplicado por coseno de 28 grados. ¿Sí? Agradecerle pues al suscriptor que me ha corregido, ¿cierto? Coseno de 28 grados es igual por 9, viene siendo igual a 7.9. Entonces el 7.9 lo colocamos acá, ¿sí? Como negativo. Listo. Ya tengo listo los componentes para aplicar la propiedad de la suma de los tres vectores, ¿sí? Bueno, entonces como yo les dije que la suma de los tres vectores, vector A más vector B más vector C viene siendo igual. Se suman las primeras componentes, viene siendo, perdón, tengo que colocarlo pues, más vector B, o sea, lo estoy colocando de colores para que ustedes vean que el azul es el vector A, el rojo es el vector B y el negro es el vector C, ¿sí? Entonces esto es igual a 8.8 positivo, ¿verdad? Más menos 7, ¿verdad? Más 4.2. Esta es la primera componente, ¿sí? Coma, voy a colocarlo aquí debajito, ¿cierto? Porque para que me pueda caber, 8.2, la segunda componente, más 12.1, más, entonces entre paréntesis coloco menos 7.9. Y cierro el vector. Lo voy a colocar, el vector lo voy a colocar aquí en paréntesis, entre corchetes, ya que pues, entre paréntesis, ya, o hacemos esto. Yo voy a colocar, le voy a cambiar el color, 8.8 más, para que de pronto se vea más menos 7 más 4.2. Y aquí el 8.2 lo voy a cambiar de color para que sepan de que él pertenece acá, el vector, a la segunda componente del vector A, más la segunda componente del vector B, más menos 7.9, que es el vector C. Entonces voy a hacer las operaciones. Ahora sí lo voy a colocar de un solo color. La suma 8.8 menos 7, porque más por menos menos, más 4.2, el vector me viene dando 6 aproximadamente, ¿sí? Entonces yo coloco aquí, ya quito el corchete y coloco aquí 6, coma 8.2 más 12.1 menos 7.9. 8.2 más 12.1 menos 7.9. Me da 12.4. 12.4. Ya tengo la componente de la suma del vector, ¿sí? Que viene siendo 6 para X, 12.4 para Y. No hay negativo. Es decir, que la suma de los tres vectores está ubicado en el eje X, ¿cierto? Puede ser 6, puede ser aquí la suma.
Supongamos que el 6 esté aquí y 12 ahí. Y la suma, fíjense ustedes que está aquí el vector 6.12, véalo. Vector A más vector B más vector C. Ese viene siendo la suma de los tres vectores que vemos aquí, ¿sí? Bueno, ya teniendo eso, ahora voy a hallar la medida de ese vector. ¿Cómo la hallo? Como yo se la dije ahorita. La medida de la suma de los tres vectores viene siendo igual a la raíz cuadrada de la primera componente x elevado al cuadrado más la segunda componente elevada al cuadrado. Entonces viene siendo igual (6 a la 2, 36) igual a raíz de 36 más, vamos a ver cuánto da 12.4 por 12.4, te viene dando 153.76, ¿cierto? Y ahí les voy a explicar algunos errores que se cometen con respecto a eso, ¿sí? Entonces, yo le sumo 36 y le saco la raíz cuadrada. Y eso me da 13.77. ¿Cierto? Unidades. Esta es la medida. Fíjense ustedes que nosotros a veces cometemos error de que cuando nos dicen suma de los tres vectores, sumamos 12 más 14, 26 más 9. No, señor. Primero tenemos que hallar las componentes y luego tenemos que realizar el procedimiento como se les había explicado al principio, ¿sí? Bueno. Perfecto. Entonces, esperamos que este ejercicio pues les haya servido de mucho. Este también se va a pasar por diferido en, en YouTube, ¿sí? Se va a diferir. eh, en el instante pues que se cometió el error podemos analizar, ¿sí? Aquel suscriptor pues me escribió por interno que sí se había cometido un error y esperamos pues que les haya servido de mucho esta transmisión en vivo. Que pasen una excelente noche.